Vamos a ir al capítulo 10 de la carta a los Hebreos, donde habíamos quedado al final. Pues vamos a delinear algunos conceptos que están ahí implícitos. Y hoy pues vamos a entrar a estudiar el capítulo 11, es la idea, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 28, del 10-28 en adelante, para repasar y empalmar, ¿no? Dice: el que menospreciare la ley de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Hay que explicar algo, a ver, las cosas tampoco eran así como que 2 o 3 coincidimos y ya lo matan. Eso a veces la gente se basa para mostrar como que la Torá era una cuestión implacable y era ramplán. La Escritura siempre dijo que toda investigación o todo asunto quedaba en pie por 2 o 3 testigos. De tal manera que con 2 o 3 testigos se inicia la investigación, y si la investigación concluye que la persona sí efectivamente había violado un mandamiento que ameritase la ejecución, era entonces muerte. No había forma de evitarlo, era la sentencia. Pero pareciera que si leían 2 o 3 y listo, muerte y ya, y no hay nada que hacer. Bueno, una investigación, lo que hay que explicar, ¿no? Entonces dice: ¿cuánto más piensa que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inapropiada y no apta? Acuérdense que hemos hablado del concepto de tajor como apto, y tamé es lo no apto, ¿de acuerdo? Entonces traducen como inmunda. No es que alguien se venga a atrever a decir, no, que mira que la sangre de Cristo es inmunda. Nadie va a decir eso así literalmente. Pero cuando tú analizas la construcción de ciertas teologías, de ciertos postulados o de judaísmo rabínico, efectivamente entonces vas a considerar que no puedes ser considerado parte del pueblo si crees en Yehoshua como Mashiach. Cuando alguien te dice que si tú crees en Yehoshua no puedes ser parte del judaísmo, ahí se está cumpliendo esto, porque en teoría debería ser que la sangre de Yehoshua es la que te ha regenerado, y en virtud de él es que nosotros entramos a ser parte del pueblo. Pero el judaísmo viene a jactarse y a decir: no, es que no entras si eres de ese. Imagínense ustedes. Entonces, si supusiésemos que el judaísmo representa al pueblo de Dios, como es la mayoría de la concepción cristiana que hay, entonces los judíos, el pueblo de Dios, sí, pero ese pueblo de Dios te dice que no entras allí si vas con la sangre de Mashiach. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿cuánto mayor castigo piensa que va a recibir el que considere no apta o no habilitante la sangre de Mashiach? Eso es condenable. O sea que ese sería prácticamente el mayor delito de la Torá. Total. Contra la Torá. Sí, claro. El testimonio del sacrificio de Yeshua como entrada. Es correcto. Negar que o decir que es un impedimento en ser parte del pueblo si crees en él, eso es grave. Eso es más grave que cualquier otra transgresión, y por eso explicaba el Shabbat pasado que esa era lo que muchos han preguntado a veces, que cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia. ¿Ya? ¿Ok? Entonces dice: y tuviere por no apta o por inhabilitante la sangre del testimonio en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sí ves? Claro, esa es la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Entonces veo muchos hermanos de todas las denominaciones modernas hebraicas o hebraizadas abrazando de una manera, creo que sin filtro, sin censura, al Estado de Israel, ¿verdad? Y le ponen banderas y lo aclaman y apoyan a una acción militar del ejército. Digo, oye, pero no te estás dando cuenta que eso tiene un veneno. Es que si tú le afirmas un apoyo a un Estado democrático, una república democrática como es el Estado de Israel, ese Estado te prohibirá predicar a Mashiach allá. ¿No te parece eso como contradictorio, no? Estás apoyando un Estado que si tú vas allá a predicar te deportan, pero sí permite manifestaciones homosexuales en la playa a público abierto. ¿No te parece que hay algo extraño ahí como para que tú estés dándole ese apoyo? Entonces el que de repente no apoye al Estado de Israel o el ejército que acabe Palestina, entonces es un antisemita. No, eso no tiene nada que ver. Yo puedo estar en desacuerdo y decir: no, mire, el Estado de Israel está cometiendo atropellos,
y comete imprudencias y todo, y eso no me hace antisemita para nada. Entonces hay gente que se proclama, no, yo soy sionista. Bueno, ¿y eso qué? Ni siquiera saben qué es sionismo. Yo le pregunté a alguien, no, yo soy sionista. Sí, pero ¿qué tipo de sionista es usted? Porque hay como 6 tipos. Pero no sabe qué, no, nada más repiten, no, sionista. No sabe qué es eso. Y resulta que dentro del sionismo hay corrientes diametralmente opuestas, y por eso es que en Israel hay derecha e izquierda también. Y son sionistas. Y se oponen entre ellos. Entonces la gente a veces no sabe y cree que todo es una misma cosa, ¿verdad? Tengo una pregunta. Dígame. En cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, aquí sería contra el sacrificio, negar el sacrificio de Claro. Jesús Mesías como entrada. Como habilitante. Como habilitante, exacto. Sí. Pero Jesús dijo algo que me llama la atención, y es que toda blasfemia contra el Hijo del Hombre, Claro, será perdonada en este mundo. En este mundo, pero Ojo, contra el Ruach en este HaKodesh. mundo, claro. Pero cuando venga el Ruach HaKodesh, es que por eso es importante el lenguaje. Hemos hablado ya anteriormente que hay 3 estadios en la psicología del mundo judío, ¿no? Está el Olam Hazeh, ¿verdad? Que es este mundo. Este mundo se refería a todo el mundo según el pacto de los antiguos. Después de Olam Hazeh se derivaba un segundo concepto, que era con la venida de la consolación de Israel. El concepto de la consolación de Israel se llamaba la era mesiánica. La era mesiánica. Y después venía Haolam Haba. Haolam Haba. ¿Ok? Entonces la era mesiánica, entiéndase la consolación de Israel. Ya te doy la palabra. La consolación de Israel. Entonces, por eso es que dice, claro, toda blasfemia en este mundo antes de que venga el Ruach HaKodesh. Entonces, en pocas palabras está diciendo, bueno, aprovechen y blasfemen contra mí lo que quieran, que todavía no he muerto. Una vez que yo muera y en virtud del sacrificio yo resucite y venga el don de Ruach HaKodesh, el que me niega ir de ahí en adelante está frito. Dime. ¿Cuál es la traducción literal de Haolam Hazeh? Este mundo, o sea, este tiempo oculto, o sea, o este escondite con respecto a la eternidad. Haolam Hazeh, este escondido. Este escondido es lo que dirían literalmente. Este escondido y el escondido venidero, o el escondido viniente, que es lo que no se ve. Entonces en el intermedio se desarrolla esta era interesante, que el nombre técnico en hebreo es Yemot HaMashiach. Yemot en hebreo, Yemot HaMashiach. ¿Ok? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿Qué es? es el plural femenino, es el plural femenino de Yom, De día. ¿sí? Porque el plural es Yamim, Ah, pero cuando se usa el plural irregular Yemot, está aplicándose una era, no a los días literales, sino a la era. Entonces Yemot HaMashiach es el título ortodoxo de esta concepción. Entonces, ¿qué es Yemot HaMashiach? ¿Cómo? Era hasta la segunda venida. Es correcto, esta era va a durar así hasta que ya venga Olam Haba, ¿okay? La eternidad, el mundo venidero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él está diciendo, toda la blasfemia en este mundo va a ser perdonada. Cuando inicie la era mesiánica, cuando venga el derramamiento de Ruach HaKodesh, ninguna blasfemia va a ser perdonada, ni en este mundo, ni en el venidero. ¿Sí ves? ¿Por qué lo menciona? Claro, porque ahora mismo, en este periodo en el que estamos, toda negación del sacrificio de Yehoshua ya no tiene cabida de ignorancia. Claro, es la reconciliación. Claro, estamos en el ministerio de reconciliación. Entonces, una cosa, aunque me han preguntado también y vale la pena aclararlo, entonces de pronto alguien que es ateo ahora mismo, entonces ya no va a ser salvo. No, no es que no vaya a ser, no es que no pueda ser salvo. Lo que pasa es que tiene la condena ardiendo en la cabeza. ¿Me explico? Entonces, Sí, puede ser que un ateo haya venido de nacimiento, haya sido criado como ateo, una familia agnóstica, de cualquier otra cosa, y niegue que Yehoshua haya venido. Hombre, predícale. Si tú le predicas y no se mantiene y muere sin reconocer el sacrificio, ¿está listo? No hay nada que hacer.
de modo tal que no es desacertado, o dicho de otra manera, es ajustado al tecnicismo que estamos en la época, uno, del derramamiento del Ruach. Ruach HaKodesh. Eso implica que estamos en una era mesiánica, Claro, literalmente. claro. En la época en que el Mesías derramó su La era del Ruach. del Ruach, ¿cierto? Que es el poder mismo, es el don Claro. manifiesto para que uno entienda que por el sacrificio somos recuperados y restaurados. Y que solamente es ahora sí está más, y vale la pena decirlo, es que ahora si no es a través del Mashiach, no eres pueblo. Es que si antes era el planteamiento en el Olam Hazé, antes de esta era mesiánica, era si no te conviertes al judaísmo, no eres parte del Si no pueblo. era un prosélito, no era parte del Claro, pueblo. si no te convertías al judaísmo, no eras parte del pueblo, y eso es verdad, ¿cierto? O sea que la única puerta era el judaísmo en esa época. O sea que el famoso, el libro, el pueblo del libro que era para el judaísmo, pero En hoy ese en momento. día el pueblo del libro somos todos los que Claro, tenemos el Ruach. y no estamos sustituyendo al pueblo de Israel, no, porque aquí bajo la era mesiánica entran todos, entran judíos o gentiles, pero reconociendo o bañados o habilitados por la sangre de Mashiach. Acuérdense la comparación que habíamos hecho con todos los utensilios que se hubiesen fabricado para poder servir en el tabernáculo o entrar o estar en el tabernáculo, tenían que ser rociados con sangre, ¿sí o no? Y eso, la sangre era la que lo habilitaba para servir. Hoy nosotros somos los instrumentos. Si alguien quiere estar dentro o servir en el tabernáculo, tiene que ser rociado con la sangre de Mashiach. En todo el sentido metafórico, claro, el sentido metafórico que eso implica. ¿Qué implica ser rociado con la sangre de Mashiach? Oye, ser rociado con Ruach HaKodesh, con frutos de labios que confiesen su nombre. Porque es que nadie puede decir, no, que yo alabo a Dios, tengo el Ruach HaKodesh, pero no creo que Jesús sea el Mesías. Es inconcebible. O sea que, dicho, puedo decirlo para todos, con todo respeto para las otras comunidades, que aquellas comunidades donde yo he ido y se han celebrado y tienen siempre una añoranza al Estado de Israel, todo Israel y todo Israel, estamos exaltando o emulando a un pueblo que blasfema Claro, de Mashiach. que está- Es un contrasentido, Claro, un contrasentido. añorar a un pueblo que Un Estado. a un Hablemos Estado, del Estado, no del hablemos, pueblo. ok, El pueblo el Estado tiene- a nivel laico, a nivel Es de gobierno. correcto. Ese Estado no reconoce la obra redentora Es de Mashiach, correcto, ni el correcto. sacrificio, ni Claro, la sangre, entonces, ¿qué haces ni ahí? la cobertura. Entonces, No, llamarlo a celo, llamarle la atención, no irles a tapar y a festejar todas las cosas. Predicarle. aquí Predicarle. a predicar. Y si Y a como predicar. mayor razón niegan que uno vaya a predicar, Peor, Peor. se están Las autocondenando. uvas de fuego. eso es la mayor blasfemia. Entonces el mayor blasfemador es Israel. Claro, ahora mismo sí, hay que decirlo. Es uno de los estados donde más se le opone resistencia a la predicación del Evangelio. Hermano, en este contexto, ¿qué significa el tener por inhabilitada? Ajá, por eso, considerar inhabilitable o inhabilitador a la sangre Mashiach es eso, que si lo confiesas no entras. Sí, exacto, pero en este contexto me refiero. Por eso, Que podía- es lo mismo, es lo mismo. Es que estamos hablando, acuérdate del contexto de la carta a los hebreos, estamos hablando del contexto del templo, estamos hablando de la problemática. Es decir, que el seguir ofreciendo sacrificio en ese momento es posible. Claro, era negar la sangre, porque es que, exacto, es que es todo, ¿no? Estamos hablando del concepto del templo y lo uno va llevando al otro. Pues estamos hablando en sentido general de pertenencia, listo, pero es que tú para ser parte en ese momento histórico, hacer parte del pueblo, tenías que ser un prosélito. Y dentro de ser prosélito, para ser un nativo, tenías que llegar a hacer un sacrificio en el templo. ¿Ya? Entonces, digamos el caso de Cornelio, en Hechos 10. Cornelio era un prosélito, que era un temeroso de Dios. Temeroso de Dios era sinónimo de prosélito, sobre todo los que ya estaban en la última etapa de ingreso. Entonces, suponte tú, Cornelio, con toda su casa llena, escuchan la predicación de Pedro, ¿verdad? Viene Ruach HaKodesh, los visita, hay testimonio. Entonces tú te imaginas luego a Cornelio yendo a ofrecer un sacrificio al templo. No tiene sentido. ¿Para qué? Si ya se le ha revelado que vino el nuevo sumo sacerdote, alguien mayor que el templo, el perfecto sacrificio, ¿qué voy a hacer allá? Ofrecer sacrificio en ese lugar. Ya, a lo sumo voy a ir como los apóstoles fueron
En ese momento, antes de que se acabara, terminaron de cumplir yendo allí a predicar, porque iban a predicar. ¿A dónde llegó el asunto? Que los pusieron presos y dijeron, les advertimos que no prediquen en este nombre. ¿Ah? Fíjate tú, ¿ah? En este nombre. Claro, en Esa ese es la clave. nombre. El nombre de Yehoshua HaMashiach. Le dijeron prácticamente, como vuelvan a ver al templo aquí a predicar, aquí no entran y van presos. Esa misma historia es la que hay hoy. Las mismas autoridades, la misma sociedad. Igual. Lo que pasa es que eso no te lo suelen presentar. Ya, allá van los tours de mesiánicos, de raíces hebreas todos los años en Israel, dan su tour, sí, pero tú no te puedes salir a la carretera y del camino, ¿verdad? No, que déjame aquí que voy a predicar, uy, te deportan enseguida. O hay un centro comercial como se hace acá. A repartir a repartir volantes, volantes. un megáfono, te persiguen. De hecho, internamente vi videos que es mesiánicos allá, judíos, mesiánicos, o sea, creyentes en Yehoshua HaMashiach. Sí. Hay que decirlo, porque es que nada más ustedes Sí, decir mesiánicos, mesiánicos son todos. Sí. Ellos. Cualquiera, Se llaman cualquiera. Claro. Oiga, ¿cómo los atacan? Sí, Una oposición, ya tú ves como cuando el catolicismo y el protestantismo. con la Inquisición. Con la Inquisición. Es Igual. cárcel. O sea que no hay ninguna diferencia entre un pueblo sirio, musulmán, un estado musulmán y la oposición que se le hace en Israel. Igual. O sea que los musulmanes no predican en Jerusalén. No, es que allá está, el Estado de Israel tiene prohibido el proselitismo religioso. Ya cada quien profesa su religión y ya. El que lo haga lo hace bajo la amenaza de ser deportado. ¿Me explico? Y no tienen que ver con nada. No, yo soy nieta de un sobreviviente del holocausto. No, usted se va. ¿Cierto? Usted se va de aquí. Está violando la ley. Pero si te permiten paris homosexuales allá LGTBI. Entonces, doble moral, ¿cierto? Bien, sigamos. Y permiten que haga la gente el retorno. Sí, entonces no, De todo, porque de interesa todo. es la economía, ¿no? Eso es De de todo. todo. Bien, entonces dice, a ver, entonces dice, el que tenga por inhabilitante, es decir, por ineficaz, entiéndase también, o ineficaz o inhabilitante o insuficiente, la sangre o entiéndase el sacrificio, que la clase anterior expliqué que sangre entienda es sacrificio, ¿no? De Mashiach, y haga afrenta a Ruach derramado de la gracia. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Empero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sufrieron un gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Claro, es que ¿quién perseguía a los creyentes? A ver, la cúpula religiosa de Israel, la cúpula del judaísmo de esa época. Pablo no era de eso. ¿Cuáles días pasados aquí? O sea, los días que los días de antes. Porque en este momento, repito, han pasado al menos casi 30 años. Esta carta está a punto, se está escribiendo a pocos años del sitio de Jerusalén, de la destrucción del templo. Entonces acuérdense los días pasados, es decir, de cuando empezó la predicación, de antes. Fueron hechos espectáculos, eran arrastrados, eran llevados presos, eran puestos en las cárceles, etcétera, etcétera. Por otra parte, hechos compañeros los que estaban en tal estado, porque de mis prisiones, a ver, los únicos apóstoles que estuvieron presos fueron Pablo, Pedro, Silas, prácticamente. No sé si Bernabé estuvo en algún momento preso. Creo que Jacob también estuvo preso, Sí. ¿verdad? Y uno que mataron. Bueno, son como 5 nada más, que el Evangelio registra, y aparte Juan en Apocalipsis, pero ya Juan está afuera en la tierra, en la isla de Patmos, mucho más adelante. Ya se ha destruido el templo, etc. Entonces, esto, pues el que más habló de mis prisiones en esos términos fue Pablo. O sea, tú no oyes de pronto a alguien escribiendo cartas así, hablando de mis prisiones, y además que menciona varias. Porque Pablo fue el que más estuvo retenido en un lugar, en el otro, tanto en Israel como en Roma. En cambio los demás no, los demás fueron parecer inicialmente en Israel y ya. Y hasta ahí llegó la historia, ¿no? Ya lo demás es tradición. Perdón, cuando se escribe hebreo no se ha destruido el No, templo. no, todavía no. Claro, porque el lenguaje que hemos leído antes inclusive dice que todavía se ofrecen, que todavía están, que los que ministran están en tiempo presente. Eso es clave. Entonces dice, de mis prisiones, dice ahí. Entonces eso es lo que muchos inclinan a pensar que efectivamente fue el apóstol Pablo,
el que haya escrito esto, pero bueno, lo vamos a seguir dejando allí en investigación. Porque en mis prisiones también os sentisteis conmigo, y del robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración. Porque la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, y aquí está citando Isaías, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora, el justificado por mi fidelidad, la de Dios, vivirá. Pero el que retrocediere es el que no agrada mi ser, mi pescuezo. Pero nosotros no somos tales que retroceden para perdición, sino los que somos fieles para ganancia de la vida, para preservación de la vida eterna, entiendas, ¿ya? Porque obviamente se sabe que ya Josué había dicho, el que quiera ganar su vida o guardar su vida la perderá, y el que la pierda por causa mía la hallará, ¿ok? Entonces llegamos con todo este bagaje de demostración acerca de la transición del sacerdocio levítico hacia un nuevo sacerdocio tan majestuosa que se tomó casi que del capítulo 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es el corazón de la carta. Ya ahora viene entonces, pone un punto final y comienza a hablar en otro tono acerca de esta era mesiánica. Y empieza nada más y nada menos con uno de los conceptos que ha sido más mal entendido en el mundo, porque se ha ignorado el texto correcto de su traducción en griego. A ver, en Hebreos 11:1 empieza diciendo: es pues la fidelidad la instancia última. Ahí sale la palabra hipóstasis. Es pues la fidelidad la instancia última de lo que es esperado, o sea, de nuestra esperanza. La demostración de lo que no se ve. La demostración, dime. Ah, no, pero bien. Sí, ¿qué versión es esa? Es la de 1500 años. Bueno, fíjate tú, la versión de 1500 tanto coloca lo que estoy diciendo, o sea que no son inventos míos. ¿Y yo 1500? La de Casiodoro de Rey. De 1500, no, esa es la del oso, creo que es la políglota, algo así. La de 1500 tanto, 1520 y pico. Creo que esa es la Biblia complutense. Es pues la fe de la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es correcto, entonces vamos a analizar ese postulado. Ya hemos dicho por ecuación que emuná es fidelidad, no es fe, ¿ok? No es fe bajo el concepto occidental. Ten fe, no existe ese concepto en el mundo hebreo, ¿no? Estamos hablando de la fidelidad, la emuná. ¿Qué es la emuná? La inmutabilidad. La inmutabilidad. Porque yo no cambio, oh hijo de Israel, ustedes no han sido consumidos. Bueno, eso es la fidelidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Dios no cambia lo que ha salido de su boca. Dice: una vez yo haya jurado por mi santidad, no le cambiaré a David, no le faltaré a David. El inmutable consejo de Hashem. Entonces, la emuná es la inmutabilidad. Es el proceso educativo, como lo he dicho yo en otras ocasiones. Proceso de fidelización. Fidelización, y la fidelización implica una educación. ¿Ok? Sí, porque está fidelizando. Claro, por eso se habla de la profesión de vuestra fidelidad. Claro, claro. Porque, por ejemplo, en los negocios, cuando van a fidelizar a un cliente, le están educando, le están transfiriendo una información para que él se quede. Oye, mira, tenemos estos planes, tenemos estas promociones, estos beneficios. Lo estás fidelizando. Vamos a aplicarte una política de fidelización y para que te quedes aquí con nosotros. Y eso implica socializarte, darte a conocer una información. Entonces está implícita la educación, la fidelización y en última instancia la inmutabilidad. Es decir, que cuando tú te quedas, no cambias de empresa, ¿cierto? Te quedas allí, has sido fidelizado, has sido educado allí, y eso te fomenta que te quedes allí, que permanezcas. Ese es el sentido, ¿no? Para eso te dan información, para eso te fidelizan, para que no te vayas. Por ¿Listo? eso dicen que no retrocede. Es correcto, no vas a retroceder porque te has quedado allí. Entonces Dios lo que ha hecho todo el tiempo es educarnos,
ya, mostrarnos, oye, mira, yo soy poderoso, mira, yo soy consolador, mira, yo, hey, quédate conmigo, ¿verdad? Pero más allá de entrar a convencernos, Sí, sí, sí. Pareciera. ¿no? Viene Dios y sabe que no dependería de nosotros, no podríamos elegirlo, porque como seres humanos elegiríamos el mal, ¿ya? Porque nos cuesta trabajo creer, justamente, nos cuesta trabajo sentirnos seguros, que es la idea de confianza, ¿ya? Entonces, ¿qué viene Dios? Y dice, no, toca que yo te escoja, porque es que si no es así, que yo te escojo, no se salva nadie. Toca entonces yo, además de mostrarte todo, derramar mi don en ti. Mi inmutabilidad. Claro, mi inmutabilidad, toca cambiarte el chip. Si yo te digo cambia el chip, no lo vas a cambiar. No lo vas a cambiar, ¿cierto? No bastaba enseñar. No bastaba mostrarle, y eso es lo que Pablo sintetiza. A ver, la Torá, cuando estaba en tablas de piedra o en rollos, te mostraba a Dios. Oye, mira, Dios es santo, Dios es consolador, Dios es poderoso, Dios es bueno, mira, es lo máximo, es alta torre, lugar de refugio. Oye, y el hombre nada. Ya, amor y, lo contrario. ¿cómo que? Y también consumidor. Fuego consumidor también, si lo quieres, a las buenas, a las malas, arriba, abajo, a la derecha, izquierda, nada. ¿Qué terminó diciendo Isaías? Oye, mi pueblo no me conoce. Como la mula. Está peor. Dice, porque el asno conoce dónde está el pesebre y el toro sabe dónde está el establo, pero mi pueblo no me conoce, no entiende. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, esos mensajes tan a veces románticos, ¿no? Ay, que Dios es un caballero. ¿Cuál caballero? Es que si no te toma así, toma, ¿verdad? Como dice el Salmo 81, abre la boca que yo la voy a llenar. Abre esa boca, que no, venga, ¿cierto? Pero es que no, yo voy a esperar, yo nada más te sugiero, yo te muestro, nada, Ordena. nada. Abra su boca que yo la voy a llenar. No, Una orden. Una orden. Imperativo. O sea, cuando el pelado no quiere abrir la boca Sí, para sí. la cuchara, usted que espera que él le diga. Sí, claro, ¿cierto? El bebé no va a querer comer Claro. solo ahí. No. No, señor, abre la boca, lo engaña, ¿cierto? El avión, ding, ding, va. Ahí va. Ahí va, Pero nunca él quiso. ¿cierto? Somos como unos bebés delante de él. Ah, no, sí. Ya. El bebé no es consciente que el alimento es bueno para él. No es consciente que lo necesita. No es consciente de las consecuencias que tendría no comerlo. No es consciente de nada. Somos como niños, un bebé. Entonces, ¿qué hace Dios? Venga, mijito, abre la boca. El avión, ¿ya? Que te pone y te mete la cuchara a otra cosa, etc. Ay, ¿qué más quiere? A veces fuerte. Entonces dice, como tiene amor entrañable un padre por sus hijos, así tiene amor entrañable Hashem por los que le temen, porque son suyos. ¿Ya? Fíjate tú, entonces él, suena un poco extraño decirlo, pero él nos engaña, en cierto modo, engaña esta carne, ¿no? No a nosotros, engaña a la carne, engaña la inconsciencia, La inconsciencia. la supera. Quitemos la palabra engañar. Hashem supera la inconsciencia. Así como el padre supera la inconsciencia del bebé. Y le tiene paciencia, yo lo he visto con el hijo, con Isaac. Pero ahí se da como una hora dándole la sopa, ¿ya? Pero la tiene que acabar hasta el final, pues no puede bajar la ración, ¿cierto? ¿Ya? Y tiene que comer y dar vuelta y ahí se queda hasta que se come el plato, ¿cierto? No puede ser menos. Entonces Hashem ha hecho lo mismo, todo el tiempo mostrando lo maravilloso y lo temible al mismo tiempo que es Él, y la humanidad nada. Entonces, bueno, ya quedó claro que ustedes son una partida de inconscientes, ¿cierto? Había que mostrar Sí, eso. hay que mostrarle, mira, te le he pintado de todas las maneras y nada. Querido ser como la gallina que Sí, recoge sus polluelos y de ustedes no han querido. Ustedes- Oh Jerusalén, ¿verdad? Que matas a los profetas y que asesinas a los que te son enviados. ¿Ah? ¿Cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta a los polluelos bajo sus alas y no quieres? Ningún pueblo cambia a su Dios, aunque sea pagano. Claro. Tú que eres, me tienes Pasen mí, a las islas. Me has cambiado. Claro, hermano. Entonces todavía hay quienes manejan un discurso humanista allí, como que Dios, tú eliges, tú eres. No, nada, ese es don divino. Que cuando Él te toma así, aunque sea a veces que te sostenga la boca y te meta la cuchara, eso es.
eso es misericordia, eso es Eso amor es. entrañable, eso es amor entrañable. No te va a dejar morir. Es correcto, no te va a dejar morir, eso es. Si eres de él, no te va a dejar morir. O es que el padre va a dejar, no, ese bebé rebelde, no, déjalo que se muera de hambre. No hay, ¿cierto? Es que en una parte dice, yo no quiero la muerte del Sí, pecador. sí, nada, para nada. Entonces toca a veces distraer, a veces trato firme. ¿De qué depende eso? A ver. Es el que sabe, el padre es el que sabe. Cuándo lo engaña y cuándo le da trato fuerte. Qué raro, ¿no? Somos raros nosotros, la verdad. ¿Cierto? Bien. Entonces, es pues la fidelidad la instancia última. Ojo, la instancia última de lo que nosotros esperamos, de lo que es esperado por nosotros, ¿verdad? Como es la instancia última, quiere decir que es en Dios en quien reposan todas las promesas, es en su inmutabilidad, y qué bueno que sea así. Entonces la gente dice, es pues la fe, y creen que tienen fe. Nada. Porque la fe de Dios es que- Positivismo, ¿no? Una mente positiva. Sí, y- porque si lo mandamos a definir la fe, siempre vamos a sacar ese texto como certeza y convicción. Claro. Entonces se definen esas dos palabras, Sí, sí, la sí. fe. Esa es la definición de fe que Sí. tienen teníamos Sí, sí. nosotros los creyentes de... Sí, como Pero que eso no- estás seguro, convencido, Convencido, tal. pues. No se trata de eso. Estás diciendo es, y que en este caso la fidelidad es Yehoshua HaMashiach. La expresión de la fidelidad de Dios es Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué? Ya lo he dicho antes. Para que se cumpla un testamento, tiene que morir ¿quién? El testador. ¿Y quién había dado las promesas? Dios. ¿Quién vino aquí a morir? Dios. Ofreció su cuerpo. No que sean dos, que es el mismo. Claro, es el mismo. Es que yo voy, porque por eso hice la pregunta: ¿quién dio el testamento? Lo dio Dios, no lo dio Pero- otro allí como un siervo, un ángel, un Dios pequeño. Lo dio Él. Y Él tenía que venir aquí a asegurar de que la herencia fuese repartida. Entonces se disminuyó, se despojó de su gloria, todo eso que hemos explicado ya, ¿cierto? Y viene aquí a morir en forma de siervo, a entregar su cuerpo y a entregar su vida biológica aquí, en este mundo. Como hemos explicado. Pero era imposible que fuese retenido por la muerte, Amén. porque Él posee una vida indestructible. Amén. Y en virtud de esa vida indestructible fue que fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y de allí es donde está entronizado. Espectáculo, ¿no? Entonces en Él descansan todas las cosas que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que esperamos? Como dice Apocalipsis, nuevo cielo, nueva tierra donde mora la justicia. Bueno, ¿en qué depende eso? De Dios. No depende que tú lo creas, De ¿cierto? nada. No depende de eso porque se volvería relativo. Ahora sería relativo. Entonces nada más depende del que crea, el que no. Nada. Creo que no crea, él es que lo que te dice hermano es que Entonces, sí, claro, porque entonces si no creen, entonces nada, No está para ti. nada es veraz. Nada es veraz. Entonces se queda en la mentira. por eso es que el mundo piensa así dos conceptos. Uno, la racionalidad que te implica que como no es veraz, todo es relativo. Claro, exacto. Cierto, entonces no hay fidelidad. Pero adicionalmente dice, Dios es fiel. No, Dios, como le compartía estos días a alguien, Dios es la fidelidad misma. Claro. Él es el que, Esencial. la esencial. De él brota y él se constituye como tal. Claro, Él es la fidelidad, por eso Él es la instancia última. La base. La hipostasis. Yo siempre, y me acuerdo que puse este ejemplo, creo que cuando estudiamos Marcos, hagan de cuenta que es como la taza de té. ¿Sí se acuerdan? Eso era como 2 años ya, hace 3 años. Ah, sí. La taza de té, tú echas el saquito de té aquí y del té emana el sabor, el color, el aroma. La taza sin la bolsita de té no es nada. Esto se llama hipóstasis, la bolsita de té. Porque de esa bolsita de té depende el sabor, El sabor, el aroma, el color. Si no hay bolsita de té, hay agua sola. No hay nada. No hay nada, ni sabor ni olor. ¿Que el agua qué? El agua no tiene sabor ni olor ni color. No esperas nada. No esperas nada. Cuando echas el saquito, ahí sí, de ahí emana todo. Por eso es que en uno de los vídeos sobre la deidad del Mesías, una de las primeras, creo que en el tercero, Por eso no puede depender de tu fidelidad. claro, exacto, es que es de Dios que emana todo. Entonces por eso en el Salmo dice, lo que citamos en el vídeo, de la fuente de Israel. Ya, eso lo dice en varios salmos, dice, alaben a Hashem, quien es la fuente de Israel, el origen.
Por eso se llama Dios Abba, el amor que todavía no se nos ha manifestado completamente. Eso es uno de los atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios es Abba. No es que es el Padre como si fuera una persona. Es de los atributos más recónditos porque es la instancia última. Abba, ¿qué es la instancia última? No manifiesta. No manifiesta el amor aún no manifestado. Por eso dice, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, eso es Abba. Amén. Eso es Abba. Entonces Yehoshua dijo, Abba está en mí y yo estoy en Abba. Claro, porque no pueden ser diferentes. ¿Ya? Yehoshua aquí en la tierra es la expresión minimizada Minimizada de abajo. de Abba. Cuando Él se entronice y todas las cosas sujete y todo, entonces se va a manifestar como Abba. Y le dice, le veremos tal como Él es, porque seremos como Él es. Amén. Ahí está. Bien. Entonces, Y dice, que la convicción, dice aquí. no, es la demostración de lo que no se ve. Entonces ahí hay un paralelismo. Lo que se espera es lo que no se ve. Y eso lo dice Pablo en Romanos. Ah, sí. Dice, esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguien ve hay que esperarlo. Hay que esperar. ¿Ya? Entonces dice, es pues la fidelidad la instancia última de lo que se espera, de la esperanza. Es decir, es la demostración de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? La esperanza. ¿Ya? Entonces, a continuación comienza a explicarte qué es lo que está implícito allí. Como está diciendo que es la fidelidad, la demostración de lo que no se ve, te va a dar a continuación toda la lección completa de todas las manifestaciones y revelaciones de aquella realidad no palpable y no visible que fue haciendo desde que se tiene noticia de Él. ¿Ya? Desde que se tiene noticia. Es decir, nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia es nuestra esperanza, ¿verdad? Esa es la esperanza que no se ve, ahora mismo no lo vemos. Esos nuevos cielos, esa nueva tierra. Sin embargo, cada vez que Dios eligió a un ser humano como siervo suyo y le hizo profeta, ¿qué vino a hacer esa persona? A demostrar que allá había un Dios real y había una realidad por revelarse. Por eso es Haolam Haba, el escondido venidero. Entonces es como si fuera un mensajero del futuro. Noé, pregonero de justicia. Enoc, fueron pregoneros de justicia, ¿cierto? Y de ahí en adelante todos los siervos caminaron como viendo ¿a quién? Al invisible. Al invisible. La tierra prometida. Claro. Ey. ¿Y cómo iban entonces ellos a demostrarle a los de su alrededor que ese Dios invisible, que no es adorado en estatuas ni en templos ni cosas por el estilo como de esas naciones, y que en virtud de ese Dios existe otro mundo que no es este? ¿A través de qué lo iban a hacer? A través de una vida distinta, una vida que fuese diferente. Y cada vez que ellos demostraban que era posible llevar una buena vida distinta a la que ofrecía el mundo, estaban dando por sentado que había una realidad paralela, que no era solo este mundo. Me voy a explicar un poco mejor. Por ejemplo, todo el mundo fabrica los marcadores de X manera y todo el mundo los hace igual. Y yo vengo diciendo, oye, es que a mí Dios me dijo que los marcadores están mal hechos así, que se hacen es de otra forma. Y yo lo hago como Él lo es y te voy a demostrar que funciona mejor. ¿Quién gana? El Dios que yo predico. ¿Sí o no? ¿Estamos claros en el ejemplo? Voy a repetirlo. Todo el mundo hace los marcadores iguales. En serie, la misma metodología, hace el tin, todo el mundo mecánico. Y yo me aparezco en medio de ese sistema diciendo, oye, que los marcadores no se hacen así. O sea, el Dios que se me reveló, se me apareció, me dijo que se hacen de otra forma. Y te voy a mostrar cómo me dice Él que lo hacen. Y funciona mejor que el de ustedes. Si yo hago un marcador distinto, con distinto método, y funciona aún mejor que el de ustedes, ¿me creerán que existe otro Dios o no? ¿Sí? Porque
En el peor de los casos tendría que reconocer que soy un genio. ¿Me explico? Uy, qué genio. Sí, pero si yo además digo, no, es que no soy yo, es un Dios que se me apareció. ¿Y quién es ese? ¿Cierto? Venga, yo se lo presento. Vamos a presentárselo. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, así empieza hablando. Y no es casualidad que uno de los primeros ejemplos que coloca O es... sea, que estos hombres demostraron lo que no se ve. Es correcto. Demostraron que había una realidad dada por sentado en este mundo y que Dios apareció en contrasentido a esa realidad y se cumplió lo que este Dios dijo y no lo que ellos decían. Toda la historia del Testamento de los Antiguos fue así. El mundo iba por un lado, por ejemplo, ahí tenemos el caso en la época de los reyes. Varios profetas venían a hablarle con lisonja a los reyes. No, que mira, que así como partes de este yugo, así quebrarás el yugo de Babilonia. Y decía Jeremías, oye, lo siento otra vez, estás mal. Dios dice lo contrario, que te vayas boquicerrado para Babilonia y te sometas. No, que tú siempre vienes a profetizarnos mal, no sabes tirar una palabra buena de aliento. Y lo siento, pero es que es el Dios que yo estoy predicando que me ha dicho que no es así. A ver quién tiene la razón, en 2 años te voy a haber muerto. Y no se cumplió. Entonces, ¿quién es el verdadero Dios? Y mire lo que pasó con Elías y los profetas de Baal. Ellos eran 450 de un lado y 400 eran 850 versus 1. Todo el sistema diría, oye, nosotros somos mayoría, tenemos la razón, no seas tan terco. Te vamos a ganar. Y Elías, oye, bueno, si es Dios, que sea el Dios que yo predico, o si es Baal, listo. ¿Vale? El que haga bajar primero fuego del cielo, ese es el Dios. ¿Listo? Mediodía dándose cuchillo ahí, va, nada, ella, nada, ¿no? Pero grite más fuerte, de pronto se durmió, de pronto está ocupado. No, nada, bueno, vale, ahora me toca a mí. Vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Pongan ahí, échenle 3 baldes de agua, llénenla de titi, Señor, pila. ¡Fua! ¿Quién demostró entonces lo que no se veía? Elías, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que comprendamos para que leamos ahora lo que vamos a leer. Cada hombre, voy a repetirlo, cada hombre en este mundo que Dios eligió, tomó como posesión suya y a través del cual reveló su palabra, sometiéndole a veces a presiones y a prisiones, por toda la presión de este mundo, por todo lo que iba a ser adverso a este mundo, y logró demostrar a través de él su realidad. Esa es la fidelidad demostrando cosas. Entonces se homologa o se verifica o se comprueba o se demuestra la existencia de Dios y por lo tanto todo lo que este Dios diga. Por eso es que es fundamental esto, y quiero hacer ese llamado de conciencia, que si Dios dice no comas cerdo, eso va en contra del mundo y contra el comercio y en contra del capitalismo y de todo, y de la alta cocina y de los orgullos nacionales, ¿cierto? De la cultura. De la cultura. Pero cuando tú demuestras y dices, no, es que a mí Dios me muestra en su palabra que no se come eso, no se come, te puedes ganar una cantidad de cosas, al final vas a demostrar que tú tenías la razón. Eso también es demostración. Eso es demostración de lo que no se ve. En últimas, ¿Quién es el que no se ve? No se ve ni Dios, ni el mundo venidero, ni la esperanza. No se ven esas 3 cosas. No se ve Dios. ¿Alguien lo está viendo ahora? No. ¿El mundo venidero alguien lo ha visto? No. ¿Y la esperanza de las cosas que te han prometido? No. No se ven. Pero cada vez que tú practicas lo que Dios ha dicho en su palabra, estás honrando y estás dando testimonio y estás demostrando lo que no se ve. ¿Ok? dicho de otra manera, hasta que no se nos revele la fidelidad misma, permaneceremos ocultos a ese grado de demostración. Es correcto. Sí, no vas a demostrar Sí, nada. no vas a demostrar nada. Entonces, por Todo lo eso, contrario. oye, por eso es que el Mesías dijo, el mundo os... Aborrece. ¿Por qué? Ayer almorzaba con unos compañeros de trabajo. ¿Y qué hay de almuerzo? No, hay esto y lo otro. Cerdo asado. Y yo dije, el cerdo
químicamente está demostrado por unos endocrinólogos de Estados Unidos que es la peor carne de la humanidad. Y me respondió mi compañero de trabajo: hace 10.000 años el mundo come cerdo y no ha pasado nada. Eso cree. ¿Eso cree? Por eso, entonces, le dije, ¿tú por qué no comes? Yo le dije, ya él me miró, ya sabía cuál era mi respuesta y se quedó callado. Claro. Y sin embargo hay que decirle, como en todo caso, hay que dar testimonio. Oye, es que Dios dice en su palabra que no se come. Porque es que estamos para dar testimonio, ¿eh? Entonces, en última... No me agregó, disculpa. Eso es judío, no señor, eso está en la palabra. Eso es palabra de Dios, eso no es judío, eso es palabra de Dios. Por eso es que nos tenemos que remitir al libro, ¿ok? Entonces vamos a seguir leyendo, ya quedó claro los ejemplos, ¿verdad? Entonces dice, porque gracias a esa fidelidad que Dios se encargó de demostrar en este mundo, alcanzaron ¿qué? Testimonio. ¿Sí ves? Claro, dejaron su huella, testimonio, ahí está la evidencia de que Dios habló hace 3.000 años. Si no, no existiera pueblo judío hoy, no existiera ninguna evidencia de nada. ¿Ya? ¿Dónde están los mayas? ¿Dónde están los aztecas como civilización? Se acabaron, ahí hay unos descendientes, ¿no? Obviamente, pero ya no existe esa misma imperio y ese mismo poderío basado en ese culto. Entonces dice, por esa fidelidad entendemos haber sido creados, organizados los mundos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se ve. Fíjate qué profundo esto, ¿ah? Y esto comprueba algo que hemos dicho en Génesis. Mira lo que está diciendo, esto que vemos es hecho de lo que no se ve. Eso comprueba que este mundo fue organizado como escombros expulsados de la eternidad. ¿Sí me explico? Esto fue hecho de lo que no se ve. Lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. O sea que este mundo viene derivado de una eternidad. Es decir, lo que no se ve, es que a veces la gente piensa lo que no se ve es como si no existiera. Nada. Ya, como si no hubiese existido. Sí, no, lo que no se ve es una realidad. Una realidad ajena a esta. Claro. Que está ¿Cuál es esa realidad que no veíamos? La incorrupción. La incorrupción, el estado incorruptible de la cosa. Exacto. El mundo venidero, que es una realidad. Dice, porque ahí mismo dice la carta más adelante, a la congregación de los santos inscritos en los cielos, donde hay millares de ángeles. Es una realidad, hermano. Juan vio una ciudad, vio todo un sistema que existe ahora mismo allá, del cual la humanidad no es consciente. Y nosotros venimos a darle cucharita a la humanidad, ¿verdad? Oye, que hay un sistema que viene, ¿no? ¿Y qué se está inventando la humanidad? Que cualquier incursión que venga del universo, eso es alienígena. Hay que atacarlo. Fíjate tú la película. Mira cómo te están programando. El otro día yo lo decía, mira cómo nos han programado que la primera reacción que tú ves a un muerto resucitar es asustarte, porque te han llenado la cabeza que el que viene de los muertos es un zombie que te va a comer el cerebro. Tú nunca ves una película que se alegra porque alguien se resucitó, y siempre te muestran el que viene de los muertos a una bestia que te va a devorar, que es malo. Eso es trabajo psicológico. Ahora también, por el otro lado, te dicen que cualquier cosa que venga del universo, ¿verdad? Es contraria, es adversa a la humanidad, que te viene a acabar, que es enemigo, tal. Y no pierdas de pronto de todas estas aparentes ovnis, son máquinas puestas por el mismo sistema para sugestionarte. ¿Ya? No te escapes, ellos mismos ponen las naves, ellos mismos ponen todo el escenario para acostumbrarte a pensar mal. De tal manera que cuando tú veas el reino de los cielos venir, vas a querer esconderte y todo. Pero nosotros lo que sabemos qué es lo que viene y cómo va a venir, no vamos a tener ningún tipo de miedo. Para infundirte temor. Claro, infundirte temor y que te alíes con ellos, etcétera, ¿verdad? Entonces dice, hemos entendido entonces, gracias a esa fidelidad, que lo que se ve en este mundo fue hecho, organizado a partir de lo que no se ve. Otra realidad, ¿ok? Por la fidelidad, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era un justificado,
dando Dios testimonio, fíjate tú, era Dios el que daba el testimonio a sus ofrendas, y una vez muerto aún habla por ella. Fíjate tú, es el primer testimonio. Claro, ¿por qué? Eso demuestra la elección, porque Dios le ordena un sacrificio a ambos, y ahí apelamos un poco al tema de los midrashim, que hay explicaciones sobre eso. Y se dice, pues, porque no es que ellos hayan querido de su voluntad ofrecer un sacrificio. Se entiende y se ha explicado que Dios les pidió un sacrificio a ellos, que no es por el pecado, un sacrificio cualquiera, de agradecimiento, lo que sea. Acuérdense que no siempre el sacrificio es pecado, eso hay que tenerlo siempre presente. Dios les pide ahí un sacrificio, oye, yo quiero que me ofrezcas un animal así, así y así. Y vino Caín, ¿qué hizo? No, pero es que yo soy agricultor, yo también te puedo ofrecer de lo que yo produzca, da igual, ¿cuál es el problema? Porque tiene que ser él, ¿ya? Y cuando Dios inserta una disposición que él sabe que va a ir en contra del mundo, está dando testimonio que el mundo es malo. Porque lo que va a hacer el mundo es reaccionar en su contra. ¿Y qué fue lo que produjo? La muerte de Abel. Abel es el primer mártir de la verdad, porque, de la fidelidad, porque hizo lo que Dios dijo y fue en contra de lo que su hermano pensaba. Obediente. Y su hermano, el carnal, lo que hizo fue rebelarse en contra de él. Le dio envidia, le dio indignación, le pareció un irrespeto que no fuese como él. Y es lo que va a hacer el mundo. El mundo, en términos de hoy en día, fue intolerante. Claro, es que Pedro lo dice, a los gentiles, a los incrédulos les sorprende que ustedes no anden en el mismo desenfreno de soluciones y los ultrajan. Así es. ¿Listo? Ahí lo tienes. Si Dios pidió ese sacrificio fue para demostrar la envidia y la maldad del otro. La infidelidad del otro. Ya, entonces escogió a Abel y le dio testimonio a él de que lo hiciera. Porque es que Abel no lo iba a hacer porque tuviera un mejor corazón que Caín. Ese es el punto. ¿Ya? Ese es el punto. Que no lo iba a hacer porque fuera mejor que Caín. Y como dice que es sagrado. Claro. O sea, como dice que es sagrado, se piensa. Pero aquí te está aclarando que fue Dios el que dio testimonio a los presentes de él. ¿Sí ves? Por eso. Pero todavía no se entiende. Todavía, Sí. Si lo lees así, superficialmente, dar testimonio es de la acción que él hizo. No. Dios, en pocas palabras para que lo entiendas, Dios lo usó a él como testimonio. O sea, Abel. ¿Ok? Usó a Abel y miró a su ofrenda. Fíjense ustedes. ¿Por qué la miró? No porque fuese mejor o hecha con un verdadero corazón o algo por el estilo. No, es que Dios lo toma y lo escoge y lo pone a hacer su voluntad. Eso es todo. El otro no, como el caso del profeta, Jacob amé y Esaú no amé. ¿Qué implica el yo amé a Jacob? Que le reveló cosas, le enseñó, le cambió la mentalidad. ¿Sabes? ¿Me explico? Y en virtud de esa fidelización, por eso es que está hablando, ojo, es por la fidelidad que Abel ofreció mejor sacrificio. O sea, sembró la semilla en el corazón de Abel para que hiciera una buena En obra. pocas palabras, gracias a Dios fue que Abel... No porque Abel tuviera una buena No porque lo educó, lo enseñó, mira Abel, mira esto, y le cambió el chip si fuese necesario. Si fuese necesario. Para que lo hiciera. Cuando lo hizo, demostró la maldad del otro. A tal punto que llegó a matarlo. ¿Por qué le irritó tanto? ¿Qué le costaba decir, oye, enséñame cómo se hacen los sacrificios? ¿Cierto? Pero al mismo tiempo que estaba mostrando su rebelión contra la vida, contra la voluntad de Dios. Desde entonces, por eso es que Yehoshua lo dijo a los propios fariseos, ¿no? Para que venga toda la sangre que ha sido derramada desde Abel hasta Zacarías. ¿Ya? Y en la carta a los hebreos dice, la sangre de Mashiach habla mejor que la del justo Abel, porque habla de justo justificado, pues fue un educado por Dios, fue alguien a quien Dios escogió. Entonces, ¿qué nos da este testimonio? Que si tú eres un escogido de Dios, vas a hacer su voluntad, pase lo que pase.
Vas a padecer, puede que te ganes una muerte, una prisión, un ultraje, una blasfemia, lo que sea, pero ¿qué vamos a hacer? Pablo lo decía, ¿no? Oye, pero ¿yo qué puedo hacer? Ay de mí si no predico. Es que aunque quisiera no pudiera. ¿Acaso alguno de nosotros puede dejar por un día de ser creyente? Que no podemos. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así. Sí, es que somos de Él. El apóstol Pablo decía que vosotros no sois vuestros. ¿Ya? Por eso dice que si vivimos para Él, Para Él vivimos, y si morimos para Él también. Oye, o sea, sea que vivamos o muramos, Vamos a ver. somos de Él. No, vosotros no sois vuestros. Ya, con eso lo dijo todo, ¿cierto? Entonces mi cuerpo, mi vida, mi proceder, mis pensamientos, como dice el Salmo 87, aunque cante y dance, todas mis fuentes están en ti. ¿Qué vamos a hacer? Nos perdió el mundo. Como dice ahí, lo perdimos, ¿eh? Claro, bien perdido sea. Bien, entonces dice, es gracias a la fidelidad que Hanoch fue traspuesto para que no hubiese mortandad. Ahí traduce muerte, entonces la gente cree que Enoch se fue para el cielo, que no murió. Hombre, para que no hubiese corrupción, es lo que está diciendo. Es decir, que ya iba a llegar a, como dice la carta en Romanos o en Corintios, ¿no? Si llegase una experiencia que no pudiera soportar, Dios dará la salida. ¿Ya? Enoch estaba en su generación predicando, dio testimonio. Dios dijo, no, este tipo hay que sacarlo de allí, vamos a quitarlo. Y lo tomó Dios. ¿Ya? Cuando se refiere, para no haber corrupción, ¿en qué sentido? Para que no se fuese abrumado por la maldad de la generación. Corrupción en sentido de la, espiritual, claro, moral, moral, etcétera, sociedad, de la espiral de degradación. como la corrupción política de este país. La degradación. Para que no se contaminara. Sí, para que no se contaminara. Dice, No de la carne, del y cuerpo no, que se descompone. no, porque es que acuérdense un principio fundamental que la carta dice, y la Torá y el Evangelio dice, que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Para que Enoch hubiese sido tomado y llevado al cielo, tendría que haber sido transformado. Y resulta que Jesús además dijo, oye, es que nadie subió al cielo. ¿Qué más quiere? Es decir, para que sus buenas costumbres no se corrompieran Claro. por la conducta de los hombres de aquellos días. Correcto, así es. entonces el sentido Lo puso en otro lado. Lo puse en otro lado. Lo puso en Y lo otro dejó en lado. otro lado. O sea, muerte tiene que entenderse como corrupción Claro, lo social. sacó ese sistema, por ejemplo, eso es lo que yo siempre he dicho. La gente a veces piensa, no, ay, ¿qué será de estos pueblos donde nunca ha sido evangelizado nadie? Es que eso es lo que tú no sabes. Desde la antigüedad, ¿cuántos no habrá traspuesto Dios igual así? ¿Me explico? Entonces, los pueblos se dispersaron y ya Dios tomó el oye, ves y predica allá, y vives allá y mueres allá, tranquilo. Y ya. Que los llevó a un sitio. Sí, a otro lugar, claro, por eso estoy diciendo que no implica necesariamente, y es imposible que haya ido al cielo. La razón fundamental, Yehoshua dijo, nadie ha subido al cielo. Vale, vayamos en ese orden, ¿no? El Evangelio dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Para ello tendría que haber sido transformado un cuerpo incorruptible y resulta que eso es solamente factible en el día del juicio. Y dice Pablo que no antecederemos a los que durmieron. O sea que ni siquiera nosotros que estemos vivos y Dios viene a regresar pronto, ni siquiera vamos a anteceder a los que durmieron. Entonces no hay nadie en el cielo. Ni Enoch, ni Elías, ni Moisés, ni nadie. Nadie se va a anticipar. Claro, nadie se va a anticipar. Todos compadeceremos ante el tribunal de Mashiach. Amén. Todos, vivos y los que hayan muerto. Los que estemos vivos y los que hayan muerto. Ya, entonces no puede haber sido al cielo, ¿no? ¿Qué está demostrando aquí? Por la fidelidad fue traspuesto, claro, porque Dios le había dado promesa y si lo dejaba allí, se iba a torcer, se iba a haber desafiado más allá de su Lo que pasó antes ya en el texto es, dice, ya entendemos lo que es traspuesto, entonces Sí. uno se termina preguntando en este contexto, que todavía somos como obstinados, ¿traspuesto a dónde? otro lugar, fue tomado, dice, tomó, lo tomó Dios, ya. Perdón.
no te dice que lo haya llevado al cielo. Y el único que traspasó los cielos fue Yehoshua HaMashiach. Dígame, hermano. Para no muerte es para no ver la corrupción propia, sí. pero no la muerte física porque en efecto todo Murió, y es que la dice, ¿verdad? Dice, y no estuvo, ya, y no fue hallado. Hermano, y luego, dígame. Si él hubiera subido al cielo, sería el precursor. Claro, habría sido el precursor. A ver, ¿con qué sangre iba a entrar Enoch al altar celestial? A ver, ¿con qué sangre? ¿Con la de él? Nada, nadie podía entrar. Acuérdense la figura que, a ver, para entrar allá es como entrar al Gan Eden, ¿ok? Y el Gan Eden tiene una espada revoloteando con fuego que demanda sangre. Bueno, ¿y con qué sangre se iba a presentar Enoch? Con su propio sacrificio, ¿ok? O es que Dios iba a hacer una excepción, oye, Enoch, métete por el patio, que esto es aquí para distraer a esta gente. va a ser fraude. Sí, vamos a hacer métete por atrás, yo no digo nada. No necesitó el sacrificio del Mesías. Claro. Nada, Jesús dijo que el que se salte Ladrón y salteador es. el ladrón hace. ¿Sí o no? Entonces no hay forma de entrar si no es por él. Por él. Yo soy la puerta, el que no entra por mí es ladrón y salteador. Y nadie podía entrar por él sin él haber ofrecido su sangre. Y entonces, ¿dónde va rayos va a estar Enoch metido? Dando vueltas por ahí alrededor del Gan Eden, ¿será? Entonces anticipó a nosotros. Sí, no, nadie. Es que no podía entrar porque Mashiach no había ofrecido su sacrificio. Así es. Simple. ¿Y qué se iba a saltar la cerca? Ladrón y salteador. Dime. Cuando dice transpuso, habla de una especie de transportación o solo que le dijo que se... Sí, lo puso en otro lado. Como el caso de Felipe. Ya, estaba en Jafo y lo puso allá y luego lo devolvió. ¿Cuál es el problema? La pregunta es cuál es el problema, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el problema? Nos parece como ¿Acaso no ha habido teletransportaciones en la Biblia? ¿Qué pasó con Felipe entonces? A ver, dime. Tengo una. O sea, quiero mirar atrás. Ajá. Atrás de esto. Ujú. Ya. O sea, yo me imagino a Enoch dentro. Porque era pregonero de Pero justicia. justicia, ¿verdad? Es decir, que era predicaba. Era un evangelista. Era un evangelista, predicaba la verdad. Predicaba El mundo venidero. el mundo venidero, el testimonio de Dios, Claro. de su fidelidad. Sí, sí. Se ha demostrado que el mundo es opuesto a la fidelidad Sí, claro. de Dios. ¿Ya me entendí? Quiere establecer su Su propia justicia. justicia. Sí, Entonces es posible que eso irritaba cuando él, yo me imagino en medio, claro. eso irritaba y lo querían, yo creo que matar. Como de Sodoma y Gomorra Lot. Exacto, así me imagino, vinieron como que a prenderlo para matarlo y antes de que, Se lo llevó. claro, para que no hubiera muerte, Claro. también se puede entender, decir, hey, para Que no lo mataran. maten, Claro, te lo voy a quitó. te voy a Pero jamás implica o quiere decir que no, haya ido al cielo. Eso no quiere decir que, porque el texto ahí sí ya, o no te, porque Claro. ya el Evangelio demuestra que él no pudo haber, Y no podía seguir allí. no podía seguir ahí. Por preservación de su vida. Muy bien. Claro. Excelente. Entonces dice, empero, ¿verdad? Dice, sin fidelidad es imposible agradar a Dios. Ahí lo está diciendo. Es que si no es a través de Él, es imposible agradarle a Él. ¿Quién es la fidelidad? Yehoshua. Claro, sin su fidelidad, Sin su fidelidad. Sin su fidelidad, porque es que por eso digo ahorita, ¿quién es la fidelidad? Es Dios. Y la demostración patente es Mashiach, que es su sacrificio. Sin fidelidad es imposible agradarle a Él. En pocas palabras, reemplaza fidelidad por Yehoshua HaMashiach. Sin Yehoshua HaMashiach es imposible agradar a Dios. Como dijo él, sin mí nada puede Nada puedes hacer. El que no entra por mí es ladrón y salteador. ¿Qué más quieres? ¿Cierto? Dice, porque es necesario, ¿verdad?, que el que a Hashem llega demuestre fidelidad, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es importante explicarlo el verbo creer, que no es un concepto que exista en la lengua hebrea. ¿Ya? En hebreo moderno tú buscas en Google creer y te pone Ma'amin, Ani Ma'amin, no es igual. En el hebreo bíblico existe una cadena lógica. Vamos a explicarla rápidamente aquí para todos, porque ya se han dado cuenta que para entender el Evangelio hay que hacer un cursillo de lengua hebrea un poquito allí por encima, ¿no? El verbo amán en hebreo
significa justamente educar, afianzar. Ejemplo, ¿dónde aparece este verbo con ese sentido? En el libro de Esther. Busquen allá y dice que Esther era el omen de Hadassah, o sea, el instructor, el afianzador, el que la criaba, traduce en algunas versiones. En todo caso, sea criado, sea educado, le estaba afianzando una cultura, una educación. De este verbo amán viene entonces el verbo neemán, que es el nifal. ¿Quién es un neemán? El que lleva la educación o el que lleva el afianzamiento. O sea, el que ha sido educado. Es correcto. El que lleva El instructor. la instrucción. Podría ser el instructor. No. Es un bien. El que lleva la instrucción o la fidelidad. O el instruido, La fidelidad, exacto. voz pasiva. Es correcto. El que lleva el ser inmutable. ¿Ya? El que lleva el ser inmutable. Por eso es que la palabra Neemán la traducen como fiel. No es fiel, es el que lleva. Aquel que lleva o ha recibido la educación, porque es un nifal, ¿eh? Neemán, nifal. Sobre él reposa la fidelidad de Dios derrama. claro, es un Neemán. Aquel que ha sido fidelizado o que lleva la educación. Luego viene el piel, imen, en hebreo que es imen, afianzar o reforzar lo que se ha aprendido. O sea, entrenar. Entrenar. Un training. Ya tú sabes la teoría, ve y practica. ¿Ya? Ve y practica. Ya se te enseñó, llevas, la tienes asimilada, la educación, la fidelización. Ve y practica. Entonces, imen. Ya es afirmar. Ya estás afirmando. Y luego entonces viene el verbo en edificios y fil, heemin, O así. que es exhibir, Hecho fiel. exhibir o dejar lo que se ha enseñado. Recibía Dejar, si lo ven, dejar la educación. Oh, recibía La dejar la educación. Dejar es como No, no, abandonar. sí, exacto. Por eso es que el español es un poco ambiguo. No es dejar la educación como que me aparté de la educación, no. Heredar la educación. Ah, bien. Establecerla. Heredar o exhibir. Por eso es que me O hecho. exhibir la educación. No puede ser hecho. No, es dejar, como es un permisivo el hifil, dejar algo enseñado. Entonces, ¿qué es dejar a mí? Dejar algo enseñado. Entonces, por eso digo exhibir la educación. Entonces, cuando tú te has ejercitado, los sentidos los tienes ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, entonces tú dejas exhibida la educación que has recibido. Muestras. Claro. Entonces, por eso dice, porque es necesario que el que a él se allega exhiba la fidelidad que hay en él. ¿Ya? Exhiba la fidelidad que hay en él y que él es galardonador de los que le buscan. Eso es un testimonio. Claro, es como dar testimonio. Porque es Exactamente. necesario. ¿Cuál es el verbo que hay que recoger ahí en español? El creer, dice, porque es necesario que el que llega a Dios, ¿ya? Que el que se acerca a Dios. Ajá, el que se acerca o el que es acercado a Dios. Ujú. Entiéndase, el que es acercado a Dios, Crea. es necesario que exhiba, pues estamos hablando de demostración. Ujú. A ver, ya lo dijo al principio, la fidelidad es la demostración de lo que no se ve. Entonces, el que es allegado a Dios no es el que se acerca, porque nadie se acerca a Dios. El que es acercado a Dios tiene como misión que exhibir. Ya. ¿Qué exhibir? Exhibir que Él existe. La fidelidad. ¿Ya? Y que Él es galardonador de los que son atraídos a Él. Ya. O sea, ¿qué más quiere? Total, para todos los efectos es que si no es por la fidelidad que él derrama, Claro. nadie se acerca, Nadie, nadie es nada. galardonado, Que nadie Nadie premiado, demuestra nada. y no, A nada, ver, nada. y fíjate tú que No ese, solo no es para nosotros aquí y con mira que ese nada. galardón Sí. no es un premio a tus buenas obras, ni a tu buen corazón, ni a tu No. genialidad, porque entonces justamente La última va es Nehemín, es la última. Jehemín. Nehemín. Sí. A ver, miren que esto tiene sentido Pero lo un que les momentito estoy para diciendo, anotar aquí. porque Pablo en Romanos 4 dice, bueno, ¿y qué diríamos de Abraham
si Abraham tuviera que gloriarse sería para con los hombres, pero no para con Dios. Claro, ya no sería demostración de la fidelidad de Dios. No, exacto. Entonces sería una deuda que Dios le va a pagar a Abraham. Oye, te pasaste de genio. Yo te puse el acertijo y lo resolviste. Qué genial eres. Te voy a pagar con la vida eterna. Nada. Y a mí, heredar Dice que es gracia. No, ya no demostraría él una educación Claro. de Dios, Sino una genialidad del hombre sino una fidelidad humana. Y no es así, fíjense ustedes. Fíjate que es una estructura lógica lingüística, es una arquitectura lingüística. Yo voy a repetir el verso. Porque es necesario que el que es acercado a Dios exhiba la educación de que Él existe. ¿Ok? Y que Él es galardonador de los que acuden a Él. Ya. Esto hay que repetirlo varias veces porque Sí. es cambio de chip. Claro, es un cambio Porque de esto chip. leía a propósito Sí, lo que yo decía el otro día. de la fidelidad, en el sentido que es galardonador de los que le buscan. No, como lo si que fuera. no. Porque no hay quien busque a Dios. Esa es la pregunta. Entonces yo decía, ¿cómo así que él me va a galardonar de los que me busquen si nadie hace el regreso? Es correcto. Lo que hemos hablado aquí, ¿cómo redactaba Claro. eso? Claro, oye, Galardonador de. de los que acuden a Él. Entonces acudir no es un, eso es lo que voy a explicar ahora, porque el acudir no es un acto de la voluntad humana, porque ya la Torah ha dicho no hay quien busque a Dios. Claro, no hay ni uno bueno. Entonces el acudir es el acto de haber sido acercados, ya, de los que son acercados, de los que, como dice el testimonio de Pedro, para ustedes y para vuestros hijos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Fíjate tú, ¿ya? Entonces, qué maravilloso que es a través de su fidelidad que nosotros somos acercados, Y que exhibidos. nosotros exhibimos el testimonio de su existencia y al mismo tiempo cuando padecemos por ello, Dios además nos va a premiar por eso. Imagínate, ¿ya? Por ser exhibidores de Por Él. ser exhibidores de Él. ¿Ya? Y Él lo ha dicho antes, oye, Dios no es injusto para conocer vuestro trabajo y la fatiga que habéis padecido por los hermanos y que todavía padecéis. ¿Ah? Aunque fue impuesta. Aunque fue impuesta. Necesidad no es impuesta. Ah, Y fíjate tú, sí, entonces, porque esta carne no quiere claro, padecer. no, y que ni siquiera la inteligencia humana da para decir, bueno, pero si se pone a sacar cuenta el hombre, ¿verdad? Bueno, Dios promete vida eterna si le servimos, te voy a servir. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Por eso te Nadie digo, saca esas porque cuentas. es impuesta. Claro. Que exhibir la fidelidad de Dios es algo impuesto. Es impuesto. Sin embargo, aunque tú no querías, Te voy a yo te pagar. voy a pagar eso. Te voy a reconocer. Ya. Yo me acuerdo mucho. Para que no llores. Claro. Dígame, hermano. Le llama, te voy a dar vida. Exacto. Ah, Ey, te voy a utilizar en contra de tu... Mira, hay un dicho hermoso del Talmud, muy bonito. Claro. Esta semana lo he tenido dando vuelta en la cabeza. Muy simple y muy sencillo. Y dice, contra tu voluntad viniste a este mundo y contra tu voluntad te vas. Oye, semejante sí, sentencia. porque nadie eligió venir a este mundo. Es correcto. Y nadie quiere irse. Claro. ¿Sí? Ya, ahí lo tienes, clarito, ¿no? Contra tu voluntad viniste a este mundo y contra tu voluntad te vas. Entonces va a ser muy difícil que contra nuestra voluntad, si es el término, Dios haya impuesto una necesidad de servirle a Él. Pablo lo dijo. Y luego venga Dios y dice, bueno, yo sé que has padecido, te voy a premiar. Eso que produce que nosotros le sirvamos no ni siquiera por interés, Claro. no, porque es una necesidad que ha sido impuesta en nosotros y ya la asimilamos y ya es nuestra vida. Entonces, por eso, como dice Pablo, lo que esperamos no lo vemos, ¿verdad? Porque está en el mundo venidero. Y eso coincide, pues, una de las palabras de estos sabios del Talmud que también decían, ten presente que la entrega de las retribuciones de los justos es en el mundo venidero, no es en este mundo. Esto es largo. No esperes retribución en este mundo ni siquiera. Si Dios te la da, es porque Él, bueno, ha visto que ha sido O sobreforzado. sea que el discurso de las bendiciones materiales no es más que un discurso mentiroso. Es un discurso neocapitalista, neoliberal. Neoliberal. Que no está de más vivir bien. Sí, sí, obvio, pero es que sabes que si eres, entre más siervo de Dios sea y más testimonio de Él, pues más te van a cerrar las puertas seguramente. A menos que Él disponga utilizarte de una manera no convencional. ¿Ya? Porque Daniel estuvo en las cortes y sin embargo estando en las cortes, vaya, al foso de los leones.
En cambio, por ejemplo, un ejemplo, José estuvo 17 años allí en esclavitud, ¿verdad? Y después fue puesto, 13 años, perdón, en esclavitud, y después fue vicefaraón hasta el último de sus días. Bueno, chévere, ¿no? ¿Cierto? Valió la pena. Hay 13 años ahí y después arriba en el top. Uy, bacán. ¿Cierto? Le fue suave, ¿no? Le fue suave. En cambio, Pablo, ya, náufrago, apedreado, latigado, 40 azotes menos uno, Lo mordió una serpiente. lo mordió una serpiente, terminó preso allá en Roma. Juan, Y ahí, Juan, ¿cierto? Juan. Juan allá preso en una isla, etc. Entonces, Dios hace como quiera. Y Él es el que obra. Lo que sabemos es que le servimos no por ningún interés. Es porque nuestra vida fue transformada de tal forma que es una necesidad impuesta y que simplemente hacemos eso de voluntad. Shalom. Entonces ya vamos a ir terminando, Javelín. Hermano, disculpe. Esto se va a volver como 2 clases o 3 clases. ¿Ah? Disculpe, hermano, despacio. Podríamos repetir despacio, disculpe, el verso 6. El verso Yo lo voy a 6 repetir dice, para copiarlo y lo vamos transliterando. ajá, Pero sin fidelidad es imposible agradar adiós. a Dios. Dale. Porque es necesario Que el que es acercado a Dios, que el que es acercado a Dios, a Dios exhiba exhiba, testimonio o educación de su existencia, exhiba testimonio de su existencia. Claro, porque es necesario, ¿verdad? Que es testimonio de su existencia y que Él es galardonador de los que han acudido a Él. Ya, eso es todo. Está claro, ¿no? Y tiene coherencia con todo lo que hemos venido hablando. No está oponiéndose a ningún ángulo de escritura. Así que bueno, Javelín, vamos a proceder a bendecir. Saludos ahí a Esther Dioses, Samuel, Esther, Andrea, Shalom, y a todos los demás hermanos que estén allí, ¿cierto? O sea que Dios nos ha persuadido de lo que no se ve. Es correcto, así es. Shabbat Shalom.